La doctora Lena Morrison siempre había sido más que una columna en el edificio de su familia, era el cimiento mismo. Mientras Mac, su esposo, danzaba en una perpetua coreografía de trabajos temporales, Lena se sumergía en su práctica médica con la devoción de una sacerdotisa. Su matrimonio era una tapestría rica en experiencias, tejida con los hilos del amor, los desafíos compartidos y el profundo afecto hacia sus dos hijos, quienes eran el verdadero norte de sus vidas. Aquella mañana de otoño, cuando Mac habló de su nueva oportunidad de negocio, Lena sintió una mezcla de orgullo y preocupación. La propuesta llevaría a Mac a una ciudad distante por varias semanas. Él estaba iluminado, sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y emoción. Esto podría ser grande, Lena. Podría cambiar todo para nosotros, dijo Mac, su voz vibrante de esperanza. Lena le sonrió, aunque una sombra de duda cruzó su mente. Solo prométeme que mantendrás el contacto, ¿de acuerdo? Los niños te extrañarán. Yo también. Mac la abrazó, sus brazos fuertes envolviéndola en una promesa silenciosa. Te llamaré cada noche. Te lo prometo. Su beso fue un sello a esa promesa, lleno de futuras posibilidades. Sin embargo, conforme los días se alargaban y el silencio de Mac se extendía, una semilla de inquietud germinó en el corazón de Lena. Primero fue preocupación, luego, al séptimo día sin noticias, la preocupación se tiñó de sospecha. Una tarde, mientras compartía café con una colega en la sala de descanso del hospital, la conversación tomó un giro inesperado. Vi a Mac el otro día, comentó su colega, casualmente, sin notar la pausa abrupta en la respiración de Lena. Estaba en el centro, parecía, bien acompañado. Lena forzó una sonrisa, su mente girando. Mac. Debe ser un error. Pero la semilla ya había brotado, enraizándose en el fértil suelo de la duda. Aún así, Lena se refugió en el trabajo, esperando, quizás, ahogar sus inquietudes bajo el peso de su responsabilidad. La confirmación de sus temores llegó disfrazada de correspondencia ordinaria. Un sobre grueso, marcado con la escritura desenfrenada de Mac. Sus dedos, normalmente firmes y seguros, temblaban mientras abrían el sobre. Los documentos de divorcio se sentían fríos al tacto, sus palabras un eco distante de la promesa de Mac. La ira se encendió dentro de ella, un fuego que consumía la sorpresa y la tristeza, dejando solo cenizas de determinación. Fue entonces cuando Mac llamó, su voz una mezcla de pánico y explicaciones atropelladas. Lena, espera. No es lo que piensas. Los envié por error. Estaba confundido, pero... Lena lo interrumpió, su voz era un acero forjado en el fuego de su ira. No hay nada que explicar, Mac. Ya tomé mi decisión. Los niños y yo nos arreglaremos sin ti. La firmeza en su voz dejó claro que no había vuelta atrás. Colgó el teléfono, sintiendo un amargo final de capítulo en su vida. Pero también, en lo profundo, una chispa de algo nuevo. Determinación, quizás, o incluso liberación. A partir de ese momento, Lena se prometió que, a pesar de la tormenta que se cernía sobre ella, se mantendría firme. Por ella. Por sus hijos. El final de su historia aún no estaba escrito, y ella sería la autora de sus próximos capítulos. Después de la tempestad que sacudió los cimientos de su vida, Lena Morrison se encontró en una encrucijada. La decisión de firmar esos papeles había sido impulsiva, movida más por el dolor y la traición que por un deseo real de terminar su matrimonio. Sin embargo, a medida que el polvo de sus emociones comenzó a asentarse, una nueva determinación tomó forma en su interior. No sería definida por la traición de Mac, sino por la resiliencia y dignidad con la que enfrentaría este nuevo capítulo de su vida. Se sumergió en su trabajo con una pasión renovada, encontrando consuelo en la rutina familiar de sus rondas hospitalarias y en la gratitud de los pacientes que ayudaba a sanar. El hospital se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sentirse útil y valorada, lejos de las complicaciones de su vida personal.
Pero era en sus hijos donde Lena encontró su verdadera fuente de fortaleza. A pesar de su juventud, mostraron una comprensión y madurez que la llenaron de orgullo. Una tarde, mientras preparaba la cena, su hija, Emma, se le acercó con una pregunta que llevaba días pesando en su mente. «Mamá, ¿vas a estar bien?», preguntó Emma, sus ojos llenos de una preocupación que ningún niño debería conocer. Lena dejó de cortar las verduras y se arrodilló para estar a la altura de su hija, mirándola directamente a los ojos. «Voy a estar más que bien, cariño. Vamos a estar más que bien. Juntas, podemos enfrentar cualquier cosa». Fue un momento de conexión profunda entre madre e hija, un pacto silencioso de apoyo mutuo que fortaleció aún más el vínculo entre ellas. Con los niños como su faro, Lena también comenzó a redescubrir partes de sí misma que había dejado de lado. Retomó viejas aficiones, como la pintura y la escritura, encontrando en ellas un escape y una forma de procesar sus emociones. Sus noches, antes llenas de preocupación y espera, ahora estaban ocupadas por pinceladas y palabras que fluían libremente de su interior. Un día, durante un descanso en el hospital, compartió su experiencia con una colega, la doctora Susan Clark, quien había sido una fuente constante de apoyo. «Sabes, Lena, siempre te he admirado por tu fuerza y tu dedicación. Pero ahora, viéndote superar todo esto con tanta gracia, realmente me inspiras», dijo Susan, con una sinceridad que tocó profundamente a Lena. Lena sonrió, agradecida por el apoyo. «Gracias, Susan. No ha sido fácil, pero siento que finalmente estoy encontrando mi camino de nuevo». A veces, la adversidad no solo nos prueba, sino que nos empuja a descubrir quiénes somos realmente y lo que somos capaces de hacer. La conversación fue interrumpida por el sonido de sus teléfonos, llamándolas de vuelta a sus deberes, pero el breve intercambio dejó a Lena con una sensación de esperanza y propósito renovados. A medida que los días se convertían en semanas, Lena se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la sanación estaba lleno de baches y curvas inesperadas, cada paso la llevaba a un lugar de mayor comprensión y paz interior. El apoyo de sus hijos, amigos y colegas fue un recordatorio constante de que, aunque algunos capítulos de nuestra vida pueden cerrarse con dolor, siempre hay espacio para comenzar de nuevo. Esta nueva dirección no estaba exenta de desafíos, pero Lena enfrentó cada uno con la certeza de que, sin importar lo que el futuro le deparara, tenía la fortaleza para enfrentarlo. Y en esa certeza, encontró una libertad que no había conocido antes, la libertad de escribir su propio destino, sin miedo y con el corazón abierto a todas las posibilidades que la vida aún tenía para ofrecer. La vida de Lena Morrison, post-divorcio, se había transformado en una serie de desafíos y triunfos, cada uno construyendo sobre el último para reforzar los cimientos de su nueva realidad. Sus hijos, Emma y Alex, se habían convertido no solo en su razón para perseverar sino también en su mayor fuente de alegría y orgullo. A pesar de la adversidad, habían cultivado una unidad familiar más fuerte y resiliente. Una tarde de sábado, mientras el aroma de las galletas recién horneadas llenaba la cocina, Lena observaba a Emma y Alex haciendo la tarea en la mesa del comedor. La escena era tan ordinaria y, sin embargo, profundamente reconfortante. Fue entonces cuando Alex levantó la vista de su libro y dijo: «Mamá, ¿crees que las cosas habrían sido diferentes si...?» Su voz se desvaneció, dejando la pregunta colgando en el aire, cargada de los qué tal si no pronunciados que a menudo los visitaban en momentos tranquilos. Lena se acercó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Alex. «Tal vez, cariño. Pero sabes, he aprendido que no podemos vivir en el mundo de los ¿qué tal si? Lo importante es que estamos juntos y nos apoyamos el uno al otro, sin importar qué». Emma asintió, añadiendo: «Además, mira todo lo bueno que hemos logrado. Estamos más unidos que nunca». Su madurez y optimismo eran un bálsamo para el alma de Lena. Era verdad. A través de los desafíos, habían descubierto una fortaleza interior que antes no conocían.
La vida les había enseñado que los cimientos inquebrantables de una familia no se basaban en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar juntos las tormentas. Una semana más tarde, durante una reunión de padres y maestros, Lena tuvo una conversación reveladora con la maestra de Emma, la señora García. Quiero que sepa lo impresionada que estoy con Emma. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo una de las estudiantes más brillantes y compasivas de su clase. Lena sintió un nudo en la garganta, emocionada y agradecida. Gracias, señora García. Ha sido un año difícil para ella, pero me alegra saber que está prosperando. Es un testimonio de su fuerza como familia, Lena. Lo que ustedes tienen es especial, dijo la señora García, sus palabras reforzando lo que Lena ya sabía en su corazón. Más tarde, compartiendo las buenas noticias con sus hijos, Lena no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que habían emprendido juntos. Cada obstáculo, cada momento de duda, había servido para unirlos más. Chicos, estoy tan orgullosa de ustedes. No solo por sus logros, sino por quienes son como personas. Nuestra familia, nuestra casa, es fuerte no por las paredes que nos rodean, sino por el amor y el apoyo que nos damos el uno al otro. Esa noche, mientras los niños dormían y Lena se sentaba sola en la sala de estar, se permitió un momento de gratitud. La vida había sido inesperada, a veces cruelmente así, pero también había sido generosa. Le había dado la oportunidad de construir algo nuevo, algo hermoso, sobre los escombros de lo que una vez fue. Los Morrison habían encontrado su camino a través de la tormenta, no indemnes, pero ciertamente inquebrantables. Y mientras Lena miraba hacia el futuro, sabía que, sin importar lo que trajera, enfrentarían juntos, como siempre, con los cimientos sólidos de su amor incondicional y apoyo mutuo. La vida de Lena Morrison había encontrado un nuevo ritmo, una sinfonía de rutinas y pequeñas alegrías que llenaban sus días. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña voz de duda comenzó a susurrar, alimentada por un descubrimiento inesperado que desafió la paz que había trabajado tan duro por construir. Fue un día aparentemente ordinario cuando Lena descubrió un correo electrónico no leído de Mac. Este había sido enviado durante los primeros días de su separación, pero de alguna manera se había perdido en el caos emocional de aquel tiempo. El asunto del correo era simple pero inquietante, para Lena, la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, Lena hizo clic en el mensaje. Las palabras de Mac aparecieron en la pantalla, cada frase una promesa de explicaciones que nunca se habían entregado. Hablaba de un error catastrófico, una confusión con los documentos del divorcio, y más impactante aún, una revelación de que la oportunidad de negocio que lo había llevado lejos de casa era, en realidad, un proyecto diseñado para beneficiarlos juntos, para construir un futuro mejor para su familia. ¿Cómo es posible?, murmuró Lena para sí misma, la incredulidad y la esperanza luchando por dominar su reacción. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía proporcionarlas. Con el corazón aún en un puño, marcó el número de Mac. La llamada conectó después de unos tonos, y la voz familiar de Mac llenó el silencio. ¿Lena? ¿Eres tú? La sorpresa era evidente en su voz. Sí, soy yo, dijo Lena, esforzándose por mantener la calma. Necesitamos hablar sobre el correo electrónico que me enviaste. El que nunca vi, hasta ahora. Hubo una pausa, y Lena podía imaginar a Mac al otro lado de la línea, luchando por encontrar las palabras correctas. Lena, lo siento. Ese correo, era la verdad. Todo fue un gran malentendido. Yo, cometí un error al enviar esos papeles. Nunca quise que las cosas terminaran de esa manera, explicó Mac, su voz cargada de remordimiento. Pero, ¿cómo puedo creerte? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puedo saber que esto no es solo otra excusa? La sospecha en la voz de Lena era palpable, una barrera forjada por meses de dolor y reconstrucción. Lo entiendo, Lena. Lo entiendo y no te culpo por dudar de mí. Solo te pido la oportunidad de explicarte,
de mostrarte la verdad. Sé que he cometido errores, pero este proyecto era para nosotros, para nuestra familia. La conversación continuó, con Mac detallando el proyecto y cómo la confusión sobre los documentos había surgido. Lena escuchaba, una tormenta de emociones revoloteando en su interior. Quería creerle, quería desesperadamente que hubiera alguna explicación que pudiera borrar los meses de dolor y distancia. Pero la confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir. Después de colgar, Lena se sentó en silencio, reflexionando sobre la conversación. La revelación de Mac había plantado la semilla de la duda en su mente, no sobre su decisión de seguir adelante, sino sobre la naturaleza de la traición que había sentido. ¿Y si hubiera más en la historia de lo que ella había creído? ¿Y si la oportunidad para un entendimiento y cierre aún existía? La sospecha había dado paso a una complicada mezcla de esperanza y temor. Lena sabía que enfrentar la verdad de lo sucedido requeriría valentía, tal vez incluso más de la que había necesitado para reconstruir su vida. Pero también comprendió que, para cerrar completamente este capítulo de su vida, necesitaba explorar esta nueva información, por dolorosa que fuera. Así, con la decisión de enfrentarse una vez más al pasado, Lena se embarcó en una búsqueda de verdad, no solo por ella sino por la familia que tanto amaba. Era un camino incierto, pero uno que debía recorrer, armada con la fortaleza y la resiliencia que había definido su viaje hasta ahora. Tras el torbellino de emociones desatado por el correo electrónico de Mac, Lena Morrison se encontraba en una encrucijada no solo de caminos, sino de corazones. La posibilidad de que todo el dolor y la separación hubieran sido el resultado de un malentendido catastrófico era tanto una esperanza como una agonía renovada. A medida que las horas se deslizaban hacia días, Lena se debatía entre el deseo de creer en la posibilidad de un error y la realidad del daño que ese supuesto error había causado. En busca de claridad, Lena decidió buscar consejo en su amiga de confianza y colega, la doctora Susan Clark, quien había sido su roca durante los tiempos más turbulentos. ¿Y si Mac estuviera diciendo la verdad, Susan? ¿Y si todo esto fuera realmente un error?, preguntó Lena durante un almuerzo compartido en un rincón tranquilo del hospital. Susan, mirándola con una mezcla de simpatía y pragmatismo, respondió, Lena, es complicado. Por un lado, todos merecemos la verdad y, si hay una posibilidad de error, podría valer la pena explorarlo. Pero por otro, debes protegerte a ti y a tus hijos. ¿Vale la pena reabrir esas heridas? Lena asintió, las palabras de Susan resonando en su interior. Lo sé, y esa es la parte que me atormenta. He trabajado tan duro para reconstruir nuestra vida, para asegurarme de que los niños y yo podamos seguir adelante. Pero la idea de que todo pudo haber sido diferente. Solo tú puedes tomar esa decisión, Lena. Pero sea lo que sea que decidas, sabes que estaré aquí para ti, aseguró Susan, ofreciendo su mano en un gesto de apoyo incondicional. Fortalecida por la conversación, Lena tomó la decisión de enfrentar a Mac, pero esta vez en sus términos. Organizó un encuentro en un lugar neutral, un pequeño café que alguna vez había sido su favorito, pero que ahora servía como un escenario para confrontar el pasado y quizás descubrir un futuro. Cuando Lena vio a Mac esperándola, una maraña de emociones la embargó. Sin embargo, su determinación se mantuvo firme. Mac, necesito saberlo todo. Cada detalle sobre el error, el proyecto, todo. Es la única manera de que pueda procesar esto y, de alguna manera, encontrar la paz. Mac asintió, la seriedad marcada en su rostro. Lena, te entiendo y te lo debo. Todo comenzó cuando. A medida que Mac relataba la historia, detallando cada malentendido y cada decisión errónea, Lena escuchaba, permitiéndose absorber no solo sus palabras sino también la sinceridad detrás de ellas. Había momentos de duda, sí, pero también destellos de comprensión que comenzaban a iluminar las sombras del pasado. Al final de su encuentro, Lena se encontraba en un nuevo tipo de encrucijada. No era una de decisión sobre si volver con Mac o no, esa parte de su vida había cerrado.
Era una encrucijada de perdón y comprensión, de aceptar que, a pesar de los errores y el dolor, la capacidad de crecer y aprender de ellos definía su camino hacia adelante. Mac, gracias por ser honesto conmigo. No sé dónde nos lleva esto, pero necesito tiempo para procesar todo, dijo Lena, su voz firme pero llena de una emoción que hablaba de cierres y nuevos comienzos. Y así, con un adiós que no era un final sino una puerta a la reflexión y la sanación, Lena se alejó del café, no más ligera de cargas, pero sí más sabia sobre la complejidad del corazón humano y la resiliencia del espíritu. Estaba en una encrucijada, sí, pero ahora veía cada dirección no como un camino a temer, sino como una ruta hacia la comprensión y, en última instancia, hacia la paz interior. La reunión con Mac había dejado a Lena Morrison en un estado de reflexión profunda. La revelación de los errores y malentendidos que habían llevado a su separación había abierto viejas heridas, pero también había ofrecido un bálsamo de entendimiento que Lena no había anticipado. En los días que siguieron, se encontró navegando por un mar de emociones contradictorias, cada ola revelando una nueva capa de perdón y aceptación. Una tarde, mientras Lena observaba a sus hijos jugando en el jardín trasero, la claridad finalmente llegó. Se dio cuenta de que el renacer no solo se trataba de superar el dolor, sino de encontrar la belleza y la fortaleza en las cenizas de lo que una vez fue. Con esta epifanía, decidió hablar con sus hijos, Emma y Alex, sobre lo sucedido, queriendo guiarlos a través de sus propios procesos de entendimiento y curación. Chicos, quiero hablarles sobre algo importante, comenzó Lena, sentándose junto a ellos en el suelo. Sobre papá y yo, y sobre los errores que a veces cometen las personas. Emma miró a su madre con ojos inquisitivos. ¿Esto tiene que ver con el correo electrónico que encontraste? Lena asintió. Sí, eso y más. Aprendí algo muy importante estos últimos días. A veces, las cosas no son tan simples como parecen. Papá cometió errores, pero también hubo muchos malentendidos. Lo importante es que estamos aprendiendo y creciendo a partir de ello. Alex, siempre el pensador, frunció el ceño. ¿Significa esto que estás perdonando a papá? Perdonar no siempre significa olvidar lo que pasó o actuar como si nunca sucediera. Significa elegir liberarnos del dolor y la amargura para poder seguir adelante. Y sí, estoy trabajando en perdonar, no solo por papá, sino por mí y por ustedes, explicó Lena, esperando que sus palabras plantaran semillas de comprensión. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Emma, su voz llena de curiosidad cautelosa. Ahora, dijo Lena, tomando una profunda respiración, ahora comenzamos un nuevo capítulo. Uno donde podamos ser felices, encontrar paz y, lo más importante, amarnos y apoyarnos aún más. En las semanas que siguieron, Lena se dedicó a renovar no solo su espíritu sino también su hogar y su vida. Retomó proyectos personales y profesionales que había dejado de lado, encontrando en ellos una fuente de alegría y realización. Los fines de semana se convirtieron en aventuras, explorando nuevos lugares y experiencias como familia, reforzando su unión y creando nuevos recuerdos. Una noche, mientras compartían una cena casera, Lena levantó su copa en un brindis improvisado. Por nosotros, por el renacer de nuestra familia. Por los errores que nos enseñan y por el amor que nos guía. Emma y Alex se unieron al brindis, sus copas de jugo chocando con la de Lena en un sonido de esperanza y nuevas posibilidades. Fue entonces cuando Lena comprendió verdaderamente el significado del renacer. No se trataba de borrar el pasado o de volver a lo que una vez fue. Se trataba de avanzar con gracia, de aprender de cada experiencia y de encontrar la fortaleza en el amor y el apoyo mutuo. Con esta nueva comprensión, Lena miró hacia el futuro no con temor, sino con una sensación de anticipación y maravilla por todas las posibilidades que aún estaban por descubrir. La vida, con toda su complejidad y sus desafíos, era hermosa. Y ella